La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Con las entrevistas del subdirector Jefferson Beltrán, las investigaciones de Harriet Hidalgo, las crónicas de Carlos Sanabria, la producción general de Beyer Ortiz, la presentación de Juan Pablo Vieri. Y bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Estados Unidos critica la escasa cooperación en la lucha contra las drogas de Venezuela y Bolivia. No demostraron esfuerzos sustanciales en los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos antinarcóticos internacionales. La llamada lista negra de la Casa Blanca generó fuertes reacciones. El fenómeno de la drogadicción, si se le quiere buscar raíz y promotor, hay que buscarlo en los Estados Unidos. Estamos desarrollando de manera soberana nuestra lucha contra el narcotráfico y contra la producción excedentaria de la hoja de coca. El informe encendió las alarmas también en Centroamérica. La presión contra el narcotráfico en México estaría llevando a que los carteles se desplacen hacia El Salvador y Belice. Los observadores de control de drogas en Belice están cada vez más preocupados por la presencia de las organizaciones narcotraficantes, entre ellas los Zetas de México, en las zonas fronterizas y en los puertos marítimos. Hoy, en la noche, la nueva radiografía que hace el gobierno de los Estados Unidos sobre el tráfico de drogas en América Latina. El diputado boliviano Adrián Oliva y el ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, analizan el último informe que fue publicado esta semana. Ambos explican las implicaciones y los cambios que podrían darse en la lucha contra el narcotráfico. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia, la lista anual que publica el gobierno de los Estados Unidos de los países que sirven para la producción y el tránsito de estupefacientes. La noticia, el presidente Barack Obama criticó nuevamente la escasa cooperación de los gobiernos de Bolivia, Birmania y Venezuela. La noticia, pese a ese llamado de atención, el gobierno estadounidense garantizó que continuará brindando asistencia económica a estos países en la lucha contra el narcotráfico. La idea de evitar sanciones tiene el fin de que algunos de nuestros programas de cooperación puedan continuar. En conclusión, esto sigue siendo un reto compartido. Ya habíamos hablado de eso en el caso mexicano, pero también pasa en otros países. La noticia, en las últimas horas las reacciones no se hicieron esperar. El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó el informe y responsabilizó a los Estados Unidos como los únicos responsables del tráfico de drogas a nivel mundial. Si alguien ha fracasado, y más que fracasado, se han convertido en promotores de la cultura de la droga, de la violencia, del tráfico y del consumo, ahí está en los Estados Unidos. Son los grandes promotores y pudiéramos decir, como se va a demostrar también, los grandes beneficiarios. En los Estados Unidos se abroga el derecho por encima de, valga la expresión, el derecho internacional para calificar, para señalar a los gobiernos y pueblos del mundo. Y como en los últimos años es desde los Estados Unidos donde se promueve la producción y el tráfico de drogas mundial. La noticia, en Bolivia la respuesta tuvo el mismo tono. El viceministro de Movimientos Sociales, César Navarro, negó que su país haya fallado y pidió a los Estados Unidos una corresponsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico. Que el narcotráfico no solo tiene correas nacionales, sino correas internacionales. Y muchos países están eludiendo su responsabilidad en esto. Y para nosotros, la lucha contra el narcotráfico, contra la producción excedentaria de la hoja de coca, lo estamos cumpliendo de acuerdo a nuestras propias capacidades de manera autónoma y soberana. El punto clave, el informe también revela el crecimiento de las actividades del narcotráfico en países como Belice y El Salvador. Este indicador, a juicio de los analistas, sería el reflejo de que mientras el combate contra los carteles de la droga se recrudece en México, los narcotraficantes se han ido desplazando a Centroamérica.
El Salvador, ubicado entre Guatemala y Nicaragua y al compartir una frontera oriental con Honduras, está sujeto a una serie de factores que lo hacen vulnerable al tráfico de drogas que fluyen de América del Sur a los Estados Unidos de América. La evaluación más reciente de Estados Unidos para Belice estima que el flujo de drogas con destino a Estados Unidos a través de este país centroamericano en la costa del Caribe es de aproximadamente 10 toneladas métricas. Nuestros invitados en Caracas, Venezuela, el señor Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Señor Arria, bienvenido a la noche. Muchas gracias, Juan Pablo. Señor Arria, hablemos de ese nuevo documento que saca Estados Unidos y que raja literalmente a América Latina. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, ese informe de los Estados Unidos, sin la menor duda, es importante porque los Estados Unidos es el principal país consumidor de drogas, uno de los más importantes del mundo. Y por supuesto eso afecta grandemente a ese país y tiene una corresponsabilidad con los países productores, eso es una realidad. El tema grave es que este informe de los Estados Unidos coincide con un informe aún mucho más serio del Grupo Internacional de Crisis y coincide también con el informe de las Naciones Unidas en que ambos señalan que Venezuela se ha convertido, por ejemplo, en el paso del tráfico de drogas del 60% de la cocaína que va a Europa y sobre todo también a la que va a África Occidental por la cercanía que tiene América del Sur con esa parte del mundo. El informe del Grupo Internacional de Crisis es aún mucho más severo sobre el caso de Venezuela porque tiene menos restricciones políticas. El informe de los Estados Unidos, sin la menor duda, tiene ciertas limitaciones que están vinculadas al negocio del petróleo, que para ellos es importante, mientras que el informe del Grupo Internacional de Crisis es un informe de un organismo plural, de un organismo privado, y el cual forman parte expresidentes, exministros de distintos lugares del mundo, y tiene una absoluta independencia. Y es un informe en el cual señala que Venezuela se ha convertido en una gran guarida internacional donde cohabitan, viven, subsisten las principales carteles y mafias del mundo. O sea, es aún mucho más severo que el informe de los Estados Unidos. De Venezuela vamos a Bolivia, justo a Cochabamba, y saludamos al señor Adrián Oliva, diputado opositor de Convergencia Nacional. Señor Adrián Oliva, bienvenido a la noche. Muchas gracias. Un saludo a su persona, a la audiencia y al embajador Arria. Desde luego, en este informe su país no sale muy bien librado. Estados Unidos habla muy fuerte y acusa directamente al gobierno de Evo Morales de no colaborar en el control de narcotráfico a nivel mundial. ¿Qué opina de esto? Yo creo que este es un informe contundente en el caso de Bolivia, que va mucho más allá de la posición que días atrás hemos conocido de las Naciones Unidas, que intenta contemporizar los problemas en el país. En Bolivia hay que entender que hay más coca, más cocaína y más violencia. Y estos tres elementos son para poder establecer el fracaso de la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno del presidente Morales. El más reciente informe de la Casa Blanca al Congreso califica las actividades de 22 estados frente a la lucha contra el narcotráfico. De ese grupo, 17 son del continente americano. El reporte indica que Venezuela y Bolivia tuvieron los peores calificativos. Desde Colombia parte la mayor cantidad de droga hacia el norte, vía Centroamérica, y la presencia de la banda de los Zetas comienza a hacerse mayor fuera de México.